Una de las preguntas que más nos solemos hacer a la hora de empezar a utilizar Docker es ¿qué diferencia hay entre Docker y una máquina virtual? Bueno, esta es una duda que es bastante normal tenerla, sobre todo porque estamos acostumbrados a utilizar máquinas virtuales como Vagrant. Bueno, Vagrant no sería una máquina virtual, sería una herramienta de virtualización junto con VirtualBox. Pero bueno, a lo que iba es que es una pregunta bastante común y que es bastante normal tenerla. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias entre Docker y las máquinas virtuales. Bueno, los contenedores Docker se parecen realmente bastante a una máquina virtual, pero son un poco más avanzados, más eficaces y más sencillos. Una máquina virtual la vamos a tardar en ejecutar pues un par de minutos o un minuto, algo así. Sin embargo, con Docker es que es cuestión de menos de un segundo tener todo el entorno ya funcionando, ¿vale? Los contenedores Docker comparten recursos con el sistema operativo en el que se ejecutan. Sin embargo, las máquinas virtuales como VirtualBox o VMware se aíslan del sistema operativo en el que se ejecutan y se comunican con él a través del hipervisor o del hypervisor, ¿vale? ¿Qué significa esto? Docker lo que hace es compartir los recursos con el sistema operativo en el que se está ejecutando. Es decir, yo instalo Docker ahora mismo en mi ordenador y comparte esos recursos con mi propio ordenador, ¿vale? No virtualiza CPUs, no virtualiza memoria RAM, ni nada por el estilo. Sin embargo, las máquinas virtuales sí que lo hacen. Las máquinas virtuales al final utilizan virtual cores, le podemos dar pues un virtual core, dos virtual cores, y de ahí no va a salir, ¿vale? Si le damos 4, pues utilizará 4. Si le damos 2, pues como mucho utilizará 2. Sin embargo, Docker comparte recursos con nuestro ordenador. Bueno, ¿cómo funciona una máquina virtual? Es, a fin de cuentas, un sistema operativo completo funcionando de manera aislada sobre otro sistema operativo completo. ¿Qué quiere decir de manera aislada? Pues que nosotros cuando hacemos un Vagrant app, lo que tenemos es nuestro equipo, nuestro sistema operativo host, creando o virtualizando un sistema operativo completo. Nosotros en ese sistema operativo, aunque sea, por ejemplo, un Ubuntu 18.04 y en Vagrant estemos utilizando también un Ubuntu 18.04 y compartan muchísimas cosas, vamos a tener un sistema operativo virtualizado sobre otro. Podemos tener varias máquinas virtuales ejecutándose al mismo tiempo, tal y como vimos en el curso de Vagrant, y es básicamente el funcionamiento de una máquina virtual. Por debajo siempre tiene que haber algún tipo de hardware, que en este caso es la infraestructura. Este hardware al final lo sustenta todo, que puede ser tu ordenador personal para desarrollo, pero si estamos hablando del despliegue de una aplicación real, pues puede ser AWS, Azure, DigitalOcean, Heroku, ¿vale? O sea, hay muchos servicios para alojar máquinas virtuales. Pero al final la infraestructura es la máquina física sobre la que estamos ejecutando todo lo demás. En producción, además, se utiliza algún sistema operativo, como puede ser Windows o Linux. Mac, la verdad es que es bastante raro utilizarlo en servidores. Pero bueno, para que las máquinas virtuales puedan ejecutarse, pues es necesario también lo que he comentado antes, que es el hipervisor, el hypervisor. Un hipervisor es un software que está especializado en exponer los recursos hardware que están debajo de un sistema operativo, de modo que puedan ser utilizados por otros sistemas operativos. Esto incluye la CPU, la memoria o el espacio de almacenamiento. Es decir, vamos a virtualizar un poco nuestra infraestructura, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. No vamos a utilizar directamente nuestras CPUs, sino que las vamos a virtualizar. Eso es lo que hace el hipervisor. De este modo se pueden crear máquinas virtuales a las que se expone parte del hardware que tenemos en nuestro ordenador. Estas máquinas virtuales engañan a un sistema operativo, como puede ser el que estemos utilizando en esa máquina virtual,
Lo engañan para que se crean que se está ejecutando sobre una máquina física real, ¿vale? Pero realmente no es una máquina física real, es un core virtualizado, se está ejecutando con un enlace entre el hipervisor y nuestro hardware físico. Entonces, bueno, los hipervisores pues vienen con productos como Hyper-V, que pueden ser, por ejemplo, el de Windows, VirtualBox, VMware, hay muchísimos hipervisores, ¿vale? Al final es eso. Y ahora, ¿cómo funciona un contenedor Docker? Bueno, los contenedores Docker, igual que las máquinas virtuales, pues también tratan de aislar las aplicaciones y generar entornos replicables. En lugar de utilizar un sistema operativo completo, lo que hacen es compartir recursos del propio sistema operativo en el que se ejecutan. Un contenedor sería esto, o bueno, al menos una de las... una imagen de lo que serían diferentes aplicaciones y diferentes contenedores. En este caso, si os fijáis, pues desaparece la capa del sistema operativo huésped, que sería la que vemos ahí en cada máquina virtual. Tenemos la aplicación A, aplicación B, aplicación C, que se está ejecutando sobre un sistema operativo. El sistema operativo, pues ya hemos dicho, puede ser Ubuntu, Windows, Windows 7, Windows 10, Arch Linux, cualquier sistema operativo, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos tener en nuestro host un Windows 10 y en una máquina virtual virtualizar un Ubuntu, ¿no? Eso se puede perfectamente. Sin embargo, en este caso, desaparece, en el caso de Docker, desaparece el sistema operativo huésped, el que alojaría cada máquina virtual, y se sustituye el hipervisor por Docker. Pero, aunque parece que las diferencias son muy pequeñas, la verdad es que son bastante grandes. Docker se encarga de lanzar y gestionar los contenedores con nuestras aplicaciones. Pero en lugar de exponer los diferentes recursos de hardware de la máquina, lo que hace es compartirlos entre todos los contenedores, optimizando el uso y además eliminando la necesidad de tener sistemas operativos separados para conseguir el aislamiento. Es decir, no vamos a tener diferentes sistemas operativos completos en cada imagen, en cada contenedor Docker, ¿de acuerdo? Docker funciona a partir de imágenes que se pueden reutilizar entre varias aplicaciones, como en este caso podrían ser la aplicación A o la aplicación B, ¿no? Aquí en esta imagen. Y cada una de estas imágenes se puede asimilar a una capa que podría superponerse a otras para formar un sistema de archivos que es la combinación de todas ellas, ¿vale? Por ejemplo, una capa puede llevar las bibliotecas que necesitamos para ejecutar Node.js o PHP, otra con unas bibliotecas determinadas con las que va a funcionar nuestra aplicación, y otra capa final con el código de nuestra aplicación, ¿vale? Al final vamos a tener diferentes capas en Docker, que es lo que hemos comentado antes, con la que vamos a ir generando nuestras imágenes, construyendo nuestros contenedores y ejecutándolos. Al final el resultado de todas estas capas es una imagen que hemos creado o configurado con el Dockerfile, y dicha imagen, cuando la ejecutemos, pues generará un contenedor. Cuando se lanzan uno o varios contenedores a partir de una imagen, pues a efectos de nuestra aplicación es como si se estuviese ejecutando en su propio sistema operativo, aislado de cualquier otra aplicación que hubiese en la máquina en ese momento. Pero la realidad es que se están compartiendo el sistema operativo host que hay por debajo. Es decir, nosotros vamos a utilizar nuestra máquina Ubuntu 18.04 y si yo tengo mi Ubuntu 18.04 configurado para Docker, pues van a compartir muchas cosas, ¿vale? Un contenedor ve su propio sistema de archivos, que es el resultante de superponer las capas de las que estábamos hablando antes. Y los recursos hardware se van asignando dinámicamente en función de las necesidades, y de eso se encarga Docker, ¿de acuerdo? Es decir, Docker aísla aplicaciones, pero no aísla sistemas operativos completos. Una de las cosas buenas de Docker, por ejemplo, es que en Vagrant, por ejemplo, o en VirtualBox, que al final es más o menos lo mismo, cuando creamos una máquina virtual le tenemos que decir que queremos 20 gigas de
de espacio de almacenamiento, 2 virtual cores, 4 GB de RAM, y todo eso ya se queda reservado para la propia máquina virtual. Si no lo utilizamos, pues estamos infrautilizando la máquina virtual, ¿de acuerdo? Sin embargo, con Docker, al compartir los recursos de hardware de nuestro equipo, estamos aprovechando muchísimo mejor nuestros recursos. ¿Por qué? Porque si necesito más, pues le daré más. Si necesito menos, pues le doy menos, ¿vale? Pero no asigno 4 GB de memoria RAM a mi contenedor Docker, como pasa en las máquinas virtuales. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona cada uno de ellos. Pues en el caso de los contenedores, el hecho de que no necesiten un sistema operativo completo, sino que reutilizan el sistema operativo del propio equipo en el que se está ejecutando, el contenedor, pues se reduce muchísimo la carga. Además, que el espacio de almacenamiento y el tiempo necesario para lanzar las aplicaciones, pues se reduce muchísimo. Como ya digo, si habéis lanzado máquinas virtuales con Vagrant, por ejemplo, pues tardan eso, un par de minutos o un minuto, el tiempo que sea. Sin embargo, con Docker es que es un comando y ya lo tienes todo ejecutándose. Aparte de eso, es que los contenedores son mucho más ligeros que las máquinas virtuales. No tenemos que virtualizar un sistema operativo completo. Al final, un Ubuntu te puede ocupar varios gigas. Sin embargo, al compartir recursos Docker, pues no necesitamos todo el sistema operativo, ¿vale? Solo vamos a hacer uso de lo que nos haga falta. Y eso ni siquiera nos tenemos que encargar nosotros, se va a ocupar Docker, ¿vale? Que es lo que hace que nos facilite muchísimo la vida. Y aparte de eso, lo que mencionaba antes, que al crear una máquina virtual, pues debemos indicar de antemano o con antelación cuántos recursos físicos le queremos dedicar. Pues virtual cores, memoria RAM, espacio en disco, y eso pues afecta al rendimiento. Estamos infrautilizando o quedándonos un poco cortos de recursos, porque si nuestra máquina virtual necesita 6 GB de RAM y le estamos dando 4, pues solo va a tener 4. Sin embargo, si Docker necesita 4 GB y después necesita 8, pues si los puede coger, los cogerá y ya está. No hace falta preasignárselos. Entonces, bueno, esto hace que los entornos de ejecución con Docker sean mucho más ligeros y que se aproveche mucho mejor el hardware de nuestro propio equipo. Y bueno, pues por otro lado, Docker no permite utilizar en un sistema operativo host contenedores o aplicaciones que no sean para ese mismo sistema operativo. Es decir, que no podemos ejecutar un contenedor con una aplicación para Linux en Windows ni al revés, lo cual puede suponer un impedimento en algunas ocasiones. Pero la verdad es que no suele ser ningún problema. Vamos a utilizar nuestra máquina de Ubuntu y lo normal es que no tengáis ningún problema al realizar los ejemplos prácticos que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues ahora que ya sabemos las diferencias entre las máquinas virtuales y los contenedores Docker, si tenéis cualquier duda, por supuesto, dejad un comentario y vamos a pasar al siguiente vídeo.